Luego, al recordar aquel instante, Raskolnikov se lo representaba todo en esta forma. Aquel rumor que se había dejado oír junto a la puerta creció rápidamente y la puerta se entreabrió un poco. ¿Quién va?, inquirió Porfiri Petrovich, contrariado. Mire usted, ya se lo previne. Por el momento no hubo contestación, pero era evidente que al otro lado de la puerta se encontraban varios hombres y como que pugnaban por apartar a alguien. ¿Pero qué es eso?, repitió alarmado Porfiri Petrovich. Es que traemos al detenido, Nikolai, se le oyó decir a alguien. No hace falta, fuera, aguarden. ¿A qué ha tenido que venir aquí? ¡Qué falta de orden!, exclamó Porfiri precipitándose hacia la puerta. Es que él, tornó a decir la voz de antes y luego se calló. Por espacio de solo 2 segundos se produjo una verdadera refriega. Luego de pronto, pareció como si lograsen retirar a alguien empleando la violencia y después, finalmente, penetró en el gabinete de Porfirio un hombre muy pálido. El aspecto de aquel individuo no podía ser más extraño a primera vista. Miraba hacia adelante, pero sin ver a nadie. En sus ojos centelleaba la decisión, pero al mismo tiempo una mortal palidez cubría su rostro, cual si lo condujeran al suplicio. Le temblaban los labios, enteramente descoloridos. Muy joven todavía, vestía como la gente del pueblo. Era de estatura mediana, delgado, con el pelo cortado en redondo, de facciones finas y un tanto secas. El hombre del que se había zafado entró detrás de él en la habitación y logró asirle del hombro. Era un guardia, pero Nikolai alargó el brazo y logró zafarse nuevamente. A la puerta se agolparon curiosos. Algunos pugnaban por entrar. Todo lo que acabamos de referir sucedió en un momento. «Fuera, es pronto todavía, aguarden a que los llamen. ¿Por qué lo han traído tan pronto?», murmuraba en el colmo de la contrariedad, y como fuera de sí, Porfiri Petrovich. Pero Nikolai fue y de pronto se postró de rodillas. «¿Qué hace?», exclamó Porfiri estupefacto. «Soy culpable, fue mía la culpa, yo soy el asesino», declaró inopinadamente Nikolai como si le faltase el aliento, pero con voz bastante firme. Durante 10 segundos se prolongó el silencio, ni más ni menos que si a todos les hubiera dado un ataque de catalepsia. Hasta el guardia dejó caer los brazos y se batió en retirada hacia la puerta, donde quedó inmóvil. «¿Pero qué dices?», exclamó Porfiri Petrovich, saliendo de su momentáneo estupor. «Pues que yo soy el asesino», repitió Nikolai, tras un breve silencio. «¿Cómo? ¿Tú? ¿A quién asesinaste?». Porfiri Petrovich estaba visiblemente desconcertado. Nikolai volvió de nuevo a guardar silencio un instante. «A Aliona Ivanovna y a su hermana, Lizaveta Ivanovna. Yo fui quien las mató, con el hacha. No estaba en mi juicio», añadió de pronto, y otra vez volvió a callar. Seguía de rodillas. Porfiri Petrovich permaneció parado unos segundos, como cavilando, pero de pronto se estremeció violentamente y manoteó, ahuyentando a los curiosos. Estos desaparecieron enseguida y volvió a cerrarse la puerta. Luego dirigió la vista hacia Raskolnikov, que permanecía en un rincón en pie, mirando ávidamente a Nikolai, y de pronto hizo ademán de abalanzarse a él, aunque se detuvo. Se quedó mirándolo, posó luego la vista en Nikolai, tornó a posarla en Raskolnikov y de pronto, como cediendo a un arrebato, volvió a abalanzarse a Nikolai. «¿Es que quieres buscarte de antemano una salida con eso de que no estabas en tu juicio?», le interpeló, casi colérico. «Yo no te he preguntado, estuvieras o no en tu juicio. Habla, ¿tú eres el asesino?». «Yo soy el asesino, declararé», dijo Nikolai. «Ah, ¿con qué cometiste el crimen?». «Con el hacha, la había llevado». «Ah, vas muy deprisa. ¿Solo?». Nikolai no entendió la pregunta. «Que si cometiste el crimen tú solo». «Solo. Mitka es enteramente inocente y no ha tomado parte en nada». «Pero, ¿a qué te precipitas a hablar de Mitka, Pero vamos a ver, dime, ¿cómo te las arreglaste para huir por la escalera? ¿No os vieron a los dos los porteros?». «Lo hice así para despistar, luego eché a correr detrás de Mitka», dijo Nikolai como atropellándose y dispuesto de antemano a todo. «Eso es», exclamó Porfiri colérico. «Habla por boca de ganso», murmuró Porfiri como para sus adentros, y de pronto volvió a fijar la vista en Raskolnikov. Al parecer se había entretenido tanto con Nikolai que hasta llegó a olvidarse por un momento de Raskolnikov. Ahora, de pronto, volvió a acordarse de él y hasta parecía corrido. «Rodión Romanovich, padrecito, dispense usted», le dijo.
Verdaderamente no es posible. Tenga la bondad. Usted aquí no tiene nada que hacer. Yo mismo. Vea usted qué sorpresa. Haga el favor. Y cogiendo de un brazo le indicó la puerta. Por lo visto no se esperaba usted esto, dijo Raskolnikov, indudablemente sin acabar de comprender todavía, pero dándose mucha prisa a cobrar ánimos. No, ni usted tampoco se lo esperaba, padrecito. Mire cómo le tiembla el brazo. Jejeje. Sí, y usted también está temblando, Porfiri Petrovich. Sí, también yo estoy temblando, no me lo esperaba. Habían llegado ya a la puerta. Porfiri aguardaba impaciente a que Raskolnikov pasase. Pero, ¿y aquella sorpresa que decía, no me la enseña? Inquirió de pronto Raskolnikov. Habla usted de los demás y a usted mismo le están castañando los dientes, jeje. Es usted un ironista. Bueno, hasta más ver. Por mi parte, adiós. Dios dirá, murmuró Porfiri con crispada sonrisa. Al pasar por las oficinas, Raskolnikov advirtió que muchos lo miraban curiosamente. En el recibimiento, entre la gente, acertó a ver a los 2 porteros de aquella casa, a los que desafió a que lo llevasen a la comisaría la noche de Marras. Estaban en pie y parecían aguardar algo, pero no bien hubo salido a la escalera cuando hubo de oír otra vez a sus espaldas la voz de Porfiri Petrovich. Se volvió y comprobó que aquel corría para alcanzarle, casi desalado. Una palabrita, Rodión Romanovich, respecto a lo pasado. Será lo que Dios disponga. Pero, no obstante, por fórmula todavía tendré que interrogarle, así que volveremos a vernos sin falta. Y Porfiri se detuvo delante de él sonriendo. Sin falta, volvió a añadir. Habría podido pensarse que aún tenía algo que decir, pero que no acertaba a expresarlo. Porfiri Petrovich, perdóneme usted por lo de antes, me acaloré, empezó Raskolnikov, ya completamente reanimado, hasta sentir un irresistible impulso de fanfarronear. No hable de eso, insistió Porfiri casi alborozado. Yo también, maldito carácter el mío, lo confieso, lo reconozco. Bueno, quedamos en que volveremos a vernos, si Dios quiere. Nos hemos de volver a ver muchas veces. Y nos conoceremos por fin del todo, encareció Raskolnikov. Y nos conoceremos por fin del todo, asintió Porfiri Petrovich, y haciendo un guiño se quedó luego mirando fijamente. ¿Y ahora? ¿Va usted a un cumpleaños? A un entierro. Ah, es verdad, a un entierro. Cuídese usted. Yo por mi parte, no sé qué desearle a usted, encareció Raskolnikov, que ya empezaba a bajar la escalera, y de pronto se volvió hacia Porfiri. Yo le deseo muchos éxitos, pues ya ve usted qué cómica es su profesión. ¿Por qué cómica? E inmediatamente Porfiri, que ya había dado también media vuelta para retirarse, aguzó las orejas. Porque ya ve usted, a ese pobre Mikolka habrá usted tenido que torturarlo y mortificarlo psicológicamente a su manera hasta que confesó. Día y noche habrá estado usted diciéndole, eres el asesino. Bueno, pero ahora que ya ha confesado, volverá usted a roerle los huesos diciéndole, mientes, diantre, tú no eres el asesino, no es posible que lo seas, hablas por boca de ganso. ¿Me dirá, después de esto, que su profesión no es ridícula? Jejeje, pero ¿se fijó usted en lo que yo le decía a Nikolai de que hablaba por boca de ganso? ¿Cómo no había de fijarme? Jeje, chistoso. En todo se fija usted, un verdadero guasón. Y sabe usted tocar la cuerda más grotesca, jeje. Oiga, dicen que Gogol, el escritor, poseía en alto grado esa cualidad. Sí, Gogol. Eso es, Gogol. Hasta la próxima gratísima entrevista. Hasta nuestra próxima gratísima entrevista. Raskolnikov se fue derecho a su casa. Hasta tal punto estaba agotado y rendido que luego que se vio allí, se tendió en el diván y así estuvo un cuarto de hora, simplemente descansando y esforzándose por coordinar en alguna forma sus ideas. Acerca de Nikolai ni siquiera formaba juicio. Sentía estupor. En la confesión de Nikolai había algo oscuro, asombroso, algo que en aquel momento no acertaba a explicarse, pero la confesión de Nikolai era un hecho positivo. Las consecuencias de tal hecho inmediatamente se le aparecieron claras. La mentira no podría mantenerse y entonces le emprenderían de nuevo contra él. Pero por lo menos hasta entonces estaba libre, y debía sin duda alguna hacer algo en su provecho, puesto que el peligro era inminente. Pero sin embargo, ¿hasta qué punto? La situación empezaba a aclararse. Al recordar a posteriori a grandes rasgos
La reciente cena con Porfiri no podía menos de estremecerse de espanto. Cierto que aún ignoraba todas las intenciones de Porfiri y ni podía adivinar todos sus recientes cálculos, pero en parte el juego estaba descubierto y ya sin duda mejor que nadie podía comprender cuán terrible era para él aquella baza en el juego de Porfiri. Un poco más y podía entregarse él mismo por completo en el terreno de los hechos, conociendo lo morboso de su carácter y habiéndole calado desde la primera mirada. Porfiri procedía, si bien con demasiada resolución, de un modo certero. Raskolnikov acababa de comprometerse en demasía, si no hasta en el terreno de los hechos, poco menos. Todo seguía siendo relativo. Pero no obstante, ¿cómo comprendía él todo eso ahora? ¿No estaría equivocado? ¿A qué resultado tiraba hoy Porfiri? ¿Era que efectivamente había tenido preparado algo? ¿El qué concretamente? ¿Es que aguardaba algo de veras? ¿Cómo se hubieran separado hoy los dos de no haber sobrevenido aquel inesperado desenlace provocado por Nikolai? Porfiri había descubierto casi todo su juego. Sin duda que se arriesgaba, pero lo había descubierto. Y todo esto le parecía a Raskolnikov, sí, efectivamente, hubiera tenido algo más. También lo habría descubierto. ¿Qué sorpresa sería aquella? ¿Alguna burla? ¿Significaría algo o no? ¿Podría ocultarse debajo de ella algo parecido a un hecho, a una inculpación categórica? ¿El hombre de la víspera? ¿Dónde estaría hoy? Porque si Porfiri contaba con algo concreto, indudablemente había de guardar relación con el hombre de la víspera. Se sentó en el diván, dejando colgar hacia abajo la cabeza, con los codos sobre las rodillas y ocultándose la cara con las manos. Un temblor nervioso seguía agitando aún todo su cuerpo. Finalmente se levantó, cogió la gorra, se detuvo a reflexionar un momento y luego se encaminó a la puerta. Tenía el presentimiento de que cuando menos podía considerar seguramente exento de peligro para él aquel día. De pronto, en su corazón sintió algo como alborozo. Deseaba trasladarse cuanto antes a casa de Katerina Ivanovna. Era ya tarde, desde luego, para el sepelio, pero llegaría a su tiempo para el banquete fúnebre, y allí, dentro de un instante, vería a Sonia. Se detuvo, recapacitó y una sonrisa morbosa asomó a sus labios. Hoy, repetía para sí. Sí, hoy mismo, debo hacerlo. Se disponía ya a abrir la puerta cuando de pronto se abrió ella sola. Dio un respingo y retrocedió. La puerta se abrió lenta y suavemente y de pronto se dejó ver la figura del hombre de la víspera, saliendo de debajo de la tierra. El hombre se detuvo en el umbral, examinó en silencio a Raskolnikov y adelantó un paso en la habitación. Estaba igual que la víspera, la misma figura, el mismo traje, pero en su rostro y en su mirada se advertía un gran cambio. Parecía ahora como apenado, y deteniéndose un poco, lanzó un hondo suspiro. Le faltó únicamente llevarse, al hacerlo, la palma de la mano a la mejilla y echar a un lado la cabeza para parecerse enteramente a una mujer. «¿Qué quiere usted?», inquirió medio muerto Raskolnikov. El hombre guardó silencio y de pronto, profundamente hasta casi tocar el suelo, se inclinó ante él. Por lo menos rozó el suelo con el anillo de la mano derecha. «¿Qué hace usted?», exclamó Raskolnikov. «Soy culpable», dijo el hombre en bosqueda. «¿De qué?». «De haber pensado mal». Ambos se miraron el uno al otro. Resentido estaba cuando usted fue servido de ir allá, aquel día, quizá embriagado, y desafió a los porteros a que lo llevasen a la comisaría y preguntó por la sangre. Me di por ofendido al ver que no hacían caso de usted y que lo tomaban a usted por un borracho. Tan molesto estaba que no pude dormir aquella noche, pero como recordaba sus señas, ayer vine aquí y pregunté por usted». «¿Quién vino?», le interrumpió Raskolnikov, que en aquel momento empezaba a recordar. «Yo. Quiero decir que le he ofendido». «¿Entonces usted procede de aquella casa?» «Y allí estaba también en la puerta con nosotros, ¿no recuerda? Tengo allí mi taller desde hace tiempo, peletero, establecido, trabajo en mi casa, pero de todo, lo que más me soliviantó», y de pronto recordó Raskolnikov toda la escena de 3 días atrás en la puerta. Se imaginaba que además de los porteros, había allí también algunos hombres y mujeres. Recordaba una voz que había propuesto lo llevasen derechamente a la comisaría. La cara del que eso había dicho no la podía recordar, ni hubiera podido reconocerla ahora, pero sí recordaba haberle contestado algo entonces, encarándose con él. Véase, pues, en qué venía a parar todo aquel terror de la víspera.
Lo más terrible de todo era pensar que efectivamente había estado a punto de perderse por culpa de aquella insignificante circunstancia. Resultaba ahora que, quitando lo del alquiler del piso y la pregunta por la sangre, nada más podía contar aquel hombre, de donde se infería que tampoco Porfiry tenía nada en su poder más que aquel delirio, ningún hecho, salvo aquel psicológico, de dos filos, nada categórico. De suerte que como no vinieran a manifestarse más hechos y no debían ya producirse, no debían, ¿qué podían hacerle? ¿Cómo podrían convencerle de culpabilidad aunque lo detuviesen? Y desde luego, Porfiry acababa de enterarse de lo del piso, cosa que hasta allí había ignorado. ¿Es que le dijo usted a Porfiry eso de que yo había estado allí?, exclamó asaltado por súbita idea. ¿A qué Porfiry? Pues al juez de instrucción. Se lo dije, los porteros no comparecieron, pero yo me presenté. ¿Hoy? 1 minuto antes que usted, y escuché todo lo que él le torturó. ¿Dónde? ¿Qué? ¿Cuándo? Pues allí mismo, detrás del tabique, todo el tiempo estuve sentado. ¿Cómo? Entonces, ¿esa era la sorpresa? ¿Pero es posible que haya sido así? Por favor. Al ver yo, empezó diciendo, que los porteros no querían atender mis indicaciones de ir a la comisaría, alegando que era ya tarde y que además los recriminarían por no haber acudido antes, me enfadé y perdí el sueño y me puse a cavilar. Y de acuerdo con lo que hube pensado, fui allá hoy. La primera vez no estaba allí. Al cabo de 1 hora volví. No me recibieron, pero volví a la tercera y me hicieron pasar. Yo me puse a contarle todo lo que había ocurrido y él empezó a dar carreras por la habitación y a darse puñadas en el pecho. «¿Qué hacéis conmigo, bandidos?», decía. De haber yo sabido eso, lo mando traer con un guardia. Luego salió corriendo, llamó no sé a quién y se puso a hablar con él en un rincón, y luego vuelta a emprenderla conmigo y a preguntarme y a insultarme. Me hacía la mar de recriminaciones, yo se lo conté todo y le dije que a mis palabras del día antes no se había usted atrevido a replicar y que usted no me había conocido. Y entonces empezó él otra vez con sus carrerillas y sus golpes de pecho y vociferaba y corría, y en cuanto que lo anunciaron a usted, «Anda», dice, «métete detrás del tabique, siéntate allí y no te muevas, oigas lo que oigas», y él mismo me llevó allí una silla y me encerró. «Puede», dijo, «que te interrogue». Pero cuando llevaron a Nicolai, entonces, luego de irse usted, me sacó. Todavía me dijo, «Te necesito y te he de interrogar». ¿Y a Nicolai lo interrogó en tu presencia? Cuando lo hizo salir a usted, también me sacó a mí de allí y empezó a interrogar a Nicolai. El hombre se detuvo y de pronto volvió a hacer otra reverencia rozando el suelo con el anillo. «Perdóneme usted mi delación y el daño que le hice». «Que Dios te perdone», le respondió Raskolnikov, y no bien lo había dicho, cuando el hombre le hizo otra reverencia, no ya hasta el suelo, sino de medio cuerpo para arriba. Dio lentamente media vuelta y se salió de la habitación. «Todo tiene 2 filos, todo tiene ahora 2 filos», afirmó Raskolnikov, y más animoso que nunca salió de su aposento. «Ahora podemos seguir luchando», dijo con maligna sonrisa, ya en la escalera. La malignidad aquella iba dirigida contra él mismo, con desprecio y bochorno recordaba su pusilanimidad.